Mi amada Iglesia Cristiana Gerizim, daremos inicio a este estudio con el cual avanzamos conociendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora toca el estudio del capítulo 2 y nuestra lección en esta ocasión se titula Instrucciones acerca de la conducta de la Iglesia. Y para ello utilizaremos el capítulo 2 de Primera Carta a Timoteo, de los versículos 1 al 7. Estoy segura que toda la Iglesia va a decir amén a esta lección, pero con especial cariño para mis guerreros de oración, puesto que miren nada más. Nuestra verdad central dice así: los discípulos de Cristo deben ser gente que ora por todas las personas, sin distinguir nación, secta, rango o partido. Nosotros sabemos que esto se refiere principalmente a su salvación. Así que, mis amados hermanos, guerreros, los del ministerio de oración y toda la iglesia, esto nos atañe a todos. Orar por todas las personas. Como introducción, de su preocupación acerca de los falsos maestros, Pablo pasó a tratar en forma amplia los asuntos relacionados con la iglesia. Y esto lo recordamos en primera carta a Timoteo en los versículos 3, 14 y 15. Lo vimos en el estudio anterior. Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces dijo, esto te escribí para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. Por tanto, empezó con el aspecto que consideraba más importante. ¿Y cuál es ese? La oración. Entonces, nuestra lección abarca la primera de las instrucciones, que es la oración. En los versículos 1 y 2 podemos leer así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En muchas ocasiones, la oración ocupa el último lugar en las prioridades de la iglesia, cuando en realidad, mis amados hermanos, debe ser la primera. No se debe poner mucha atención a analizar las diferencias que hay entre las palabras rogativas, porque el apóstol Pablo utiliza 3 términos para hablar sobre las oraciones. Rogativas es la primera, luego sigue oraciones propiamente dicha y peticiones. Algunos autores hacen el énfasis que rogativas va acompañado, como el término lo indica, con súplica, con ruego, ¿verdad? Oraciones y peticiones. Estos términos parecen más bien diseñados para edificarse uno encima del otro, con el fin de poner más énfasis al ir progresando en el argumento. La acumulación de términos, estos 3, indica oración en todas las formas y aspectos, conforme a las relaciones indicadas en ella. Sin embargo, debe notarse que
Las acciones de gracias deben tener un lugar prominente en la vida de oración de la iglesia. Y esto es importante, amados hermanos. Estamos muy entrenados a las rogativas, a las peticiones, pero cuando algunas veces se nos pide una oración de acción de gracias, amados hermanos, ¿no se han dado cuenta que, o les ha pasado como a mí, que de repente terminamos pidiendo? Entonces, es que debemos de ser o de tener un mayor nivel de ejercicio en darle gracias a Dios, en oraciones en las cuales elevemos acciones de gracias por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La iglesia de Éfeso debía orar por todos los hombres, pero especialmente por los líderes del gobierno civil. Y eso lo vemos claramente allí, en el versículo 2. En los tiempos de Pablo eran los reyes, y eso es lo que dice ahí, por reyes y por todos los que están en eminencia. Recuérdese que en aquel entonces ya había senado, por ejemplo, en la ciudad de Roma. Entonces, todas esas personas en eminencia que creaban las leyes y las hacían aplicar, entonces, por ellos había que orar. Igualmente, en este tiempo. Si bien Pablo no especifica aquí el contenido de estas oraciones, es casi seguro que estaba enseñando que deben presentarse peticiones por la salvación del pueblo y sus gobernantes. Yo creo que es lo primero por lo que hay que orar, por su salvación, porque de ahí depende todo lo demás, mis amados hermanos. Dice, esto puede verse con claridad en los versículos que siguen. El creciente resentimiento de Nerón hacia los cristianos, que llegó a su clímax después del incendio de Roma en julio del 64 después de Cristo, y la desintegración generalizada del Imperio Romano debido al carácter disoluto de Nerón, hizo que los cristianos empezaran a ser perseguidos por las autoridades romanas a partir del año 64 en que ocurrió el incendio de Roma, por la cual culparon a los cristianos. Habiendo sido recientemente liberado de su encarcelamiento, Pablo estaba bien informado de la deteriorada atmósfera política. Por eso, ordena que se ore por la salvación de todos los hombres, pero especialmente por los gobernantes, de manera que se restaurara el ambiente previo de estabilidad y libertad. Fíjense bien, amados hermanos, a veces oramos, quizá como dice Santiago, oramos mal, porque quizá pedimos porque haya estabilidad en el país, estabilidad económica, estabilidad social, seguridad, pero es que lo pedimos, pero no oramos por la base, por la causa principal que originaría la seguridad y la estabilidad y la paz, que es la salvación de los gobernantes y de los que están en eminencia. Si esto ocurre y hay temor de Dios, y hubiera temor de Dios en este grupo de hombres, habría estabilidad y libertad. Estos dos son el requisito mínimo que tienen que cumplirse si los cristianos, nosotros, queremos vivir, como dice el apóstol Pablo, quieta y reposadamente en toda piedad, o sea, relacionándonos con Dios, y honestidad, relacionándonos con el prójimo. Si hay relación con Dios y hay buena relación con el prójimo, hay estabilidad y libertad. Podemos afirmar, queridos hermanos, que los tiempos de efervescencia social y político son excelentes para en un momento morir por Cristo, pero en esos tiempos es difícil vivir por Él. Versículos 3 y 4. Entonces, orar por los que están en eminencia, por los gobernantes. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como en los tiempos modernos, algunos en la iglesia de Éfeso estaban preparados para cuestionar la validez de orar por la salvación de todos los hombres. Por ello, Pablo defendió sus indicaciones al respecto, remarcando esto, que es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y precisamente nos hace mención de leer Timoteo, primera carta de Timoteo 1:1, donde dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Verdad? Es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. En dos versículos, eso en el versículo 1:1, en dos versículos se hace el énfasis que se le dice Dios, nuestro Salvador. Literal en griego dice que tal oración por la salvación de los gobernantes es aceptable a la presencia de Dios. Muchas oraciones son inaceptables a Dios. Sí es cierto, hermanos, por eso Dios no las concede, no las respalda. Sí, pero esta, no. La razón por la que esta oración es aceptable a Dios es que es en primera carta de Juan 5:14 donde buscamos el complemento a esta frase. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, orar por los gobernantes es conforme a su voluntad. Dios, quien por naturaleza es Salvador, quiere que, dice este versículo que acabamos de leer, 3 y 4, sobre todo el 4, quiere que todos los hombres sean salvos. En esta frase, hermanos, tenemos que hacer una aclaración. Pablo repite las palabras todos en el 2:1, lo acabamos de leer, por todos los hombres. Y en los versículos 3 y 6, corrobórelo, hermano, dice todos los hombres, ¿sí? Todos los hombres. En el 3 dice así, todos los hombres. Entonces, esto es importante porque el mismo vocablo griego, paz, que es todo, fíjense que es con S, no con Z, paz, todo, se usa en cada caso. Dios no quiere que ninguno perezca. Eso es lo que surge del corazón de nuestro Dios lleno de amor. Por eso es interesante que el apóstol Pablo dice, Dios Salvador. Y Dios nuestro Salvador. En segunda carta de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí lo tenemos. Dios no quiere que ninguno perezca, por eso retarda, ¿verdad? Dice aquí, no retarda su promesa. Él espera pacientemente. Son los tiempos de Dios. Dice, sino que toda la humanidad llegue a conocer la verdad a través de una relación personal con Jesucristo, quien es la verdad. Juan 14:6 lo dice, ¿verdad que sí, hermanos? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Él es la verdad. Vamos a hacer una aclaración. Veamos, hermanos. Dice, por supuesto que no todos se salvan. Pablo, con esta frase que escribió de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice, Pablo no estaba enseñando el universalismo. No dice, Dios quiere salvar a todos. Pues entonces, si Dios quiere, pues todos se hubieran salvado, ¿verdad? Hubiera salvado a todos en realidad. Si no quiere, este es el sentido real, quiere que todos sean salvados, dando a entender, fíjense bien, hermanos, como lo vemos aquí, la posibilidad de que el hombre acepte el camino, entrar por la puerta estrecha, seguir el camino angosto hasta el cielo. Que el hombre lo acepte por medio de la gracia en Cristo Jesús. O lo rechace en su obstinación por su perversidad y llegue a la perdición. Entonces, Dios quiere que todos sean salvados, pero está allí el hombre el que debe decidir. Versículos 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, para reforzar más su argumento, Pablo citó la comúnmente aceptada enseñanza acerca de Dios y su obra en Cristo, aceptada por fe. Estos versículos, fíjense bien, hermanos, el 5 y el 6, pueden representar el fragmento de una confesión de fe familiar del primer siglo. De cualquier modo, sea como enseñanza, sea como una confesión de fe, Pablo citó esas verdades incuestionables del Evangelio y las vamos a desglosar. Miren, hermanos. 1. Primero dijo, en el versículo 5, hay un solo Dios. Esto es lo primero que se tiene que saber. Hay un solo Dios. Dios existe. 2. Para los hombres hay una manera de acercarse a Él a través del que es Dios encarnado. Jesucristo, hombre, encarnado. Eso es muy importante, mis amados hermanos. Un solo Dios, un solo medio para llegarse a Él, que es a través de Jesucristo, hombre, Dios encarnado. Este Dios encarnado, Jesús, Dios Hijo, se dio a sí mismo para morir en la cruz, en rescate por todos. En rescate. Palabra rescate. Antilitrón. Recompensa. Dinero que se pagaba por un esclavo o prisionero. Él pagó el rescate. Nótese estos versículos, Mateo 20 y 28 y Marcos 10, 45. Los dos son casi idénticos. Pero dice así, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El rescate invaluable fue su propia vida. Y en Marcos 10, 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la palabra clave, rescate. Este acto fue un claro testimonio presentado a su debido tiempo. Esto lo leemos claramente en la cita de Gálatas 4, 4, 5. El apóstol Pablo le dice
a los de Galacia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cumplimiento del tiempo, su debido tiempo. Y Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo en estos postreros días. Es el debido tiempo, ¿verdad? Es un testimonio claro del deseo de Dios de salvar a los hombres. Lo leemos en Tito 1:3. Dice: y a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Vamos al versículo 7. El versículo 7 dice así, amados hermanos: y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces está en los versículos 5 y 6 el plan maravilloso, descrito concreto en 3 puntos. Dice: y esto es lo que yo predico, y a esto fui enviado. Y entonces me llama mucho la atención esta frase de énfasis, ¿verdad? Que dice: no miento. Este versículo 7 como que está dirigido a los exclusivistas en la iglesia de Éfeso, que sentían que evidentemente el evangelio era solo para los judíos. Este era un problema común, como se ve principalmente en el caso de Pedro. Recordamos Gálatas 2, 11 y 13. Fue cuando aquí Pablo duramente reprende a Pedro. ¿Se acuerdan, hermanos? Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. De esta forma, Pablo refirió su propia comisión como apóstol de los gentiles para hacer hincapié en su enseñanza. ¿Se acuerdan ahora? Retomamos como iniciamos el estudio, que había que orar por la salvación de todos los hombres y que por la salvación también de los que están gobernando y en eminencia. Pablo había sido constituido predicador, kerix, mensajero, y la misma palabra mensajero aparece en la segunda carta a Timoteo 2:11, ¿verdad? Mensajero, palabra fiel, esto era lo que él predicaba. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Ese era su mensaje. Dice: para llevar el evangelio a la mayor parte de la raza humana, misma que los judíos consideraban indigna. Como Pablo recordó a los efesios, se puede ver que Dios desea que todos se salven. Las declaraciones acerca de la veracidad que caracterizaba al apóstol, cuando dice: verdad digo, no miento, así termina el versículo 7, digo verdad en Cristo, no miento, son recursos estilísticos que Pablo usa
para acentuar la importancia de esta enseñanza. Y esto es algo que nosotros recurrimos muchas veces cuando estamos hablando con alguien y queremos enfatizar que lo que estamos diciendo es muy cierto, importante, ¿verdad? Te lo digo de verdad. Y en México que tenemos a veces frases muy coloquiales para esto. Pero veamos 3 versículos del apóstol Pablo en donde él recurre a esta frase. Recordemos Romanos 9:1. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahí cuando le escribió a la carta, les escribió la carta a los cristianos de Romanos. También algo similar escribió en la segunda carta a los Corintios. En el 11:31 leemos: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Tercer ejemplo, a los Gálatas. Dice así, Gálatas 1:20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Estos 3 versículos, más los que estamos leyendo en la primera carta de Timoteo, donde dice ahí también no miento, son ese recurso que usaba el apóstol Pablo para enfatizar que lo que estaba diciendo era verdad, diríamos, 100% pura. Así que, mis amados hermanos, tenemos en estos versículos un precioso resumen, una confesión que nos permite concretar en 3 puntos el Evangelio. Tenemos la reflexión. Aunque Dios es todopoderoso y omnisciente, fíjense bien, hermanos, Él nos ha escogido para que le ayudemos a cambiar el mundo por medio de nuestras oraciones. ¿Cómo tiene lugar esto? Es un misterio debido a nuestro limitado entendimiento, pero es una realidad. Pablo nos exhorta a orar unos por otros y también por los que nos gobiernan. Nuestras oraciones fervorosas tendrán resultados poderosos. Tenemos tiempos de inseguridad, tiempos quizá de pobreza, tiempos de enfermedad y muerte. Así que hay que orar por los que nos gobiernan, orar por su salvación, orar unos por los otros. Miren lo que dice Santiago 5:16. ¿Lo recuerdan, hermanos? Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Doblemos rodilla, amados hermanos. Roguémosle a Dios su misericordia y su paciencia y la salvación de los gobernantes. Que Dios les bendiga.